Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra esta mañana. Gracias porque sobre nosotros viene espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que gracia y paz nos son multiplicados en el conocimiento del Señor Jesús. Recibimos por fe en el nombre de Jesucristo. Puede tomar su lugar. Aleluya. Bien, bueno, seguimos hablando acerca de fe, mi fuente de vida. Tenemos algunas sesiones ya donde hemos hablado, hemos establecido bases al respecto y yo considero que hemos ido aprendiendo. Hemos ido viendo cosas en la palabra que nos han ayudado a crecer, a madurar aún más. Y si usted y yo de verdad ponemos la palabra en nuestro corazón, diligentemente, estoy hablando que lo hagamos a propósito, esto se tiene que hacer a propósito, nuestra vida va a cambiar, nuestra manera de pensar va a cambiar, nuestra manera de ver las cosas va a cambiar, vamos a madurar aún más. Las cosas que tal vez antes nos lastimaban, ya no nos van a lastimar, las cosas que antes nos dominaban, ya no nos van a dominar. Lo que nos va a dominar es la palabra de Dios y lo que en ella está escrito. No que nos vamos a volver insensibles, no, para nada. El Señor nos dio sentimientos, pero tienen su lugar. Y es para que nosotros controlemos los sentimientos, no al revés, no que los sentimientos tomen control de nosotros y seamos personas que nos llevamos solamente por sentimientos. Si usted se ha fijado, los sentimientos son volátiles. Un día está bien, un día está mal. Un día se siente bien, un día se puede sentir mal. Por eso el Señor estableció que usted y yo caminésemos por fe, no por sentimientos. Bien, entonces, quiero que vaya conmigo a Santiago. Creo que en la última sesión vimos este versículo, entonces quiero comenzar con él para avanzar en todo lo que tenemos que hablar esta mañana. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros cuerpos. Vimos también el peligro de ser una persona de doble ánimo. ¿Recuerdan? Que no debe de estar cambiando su confesión. Un día puede decir que está caminando por fe e incluso minutos después puede decir que ya no aguanta, que ya está cansado, que esto, que lo otro. Y eso solamente denota personas de doble ánimo. Y que incluso vimos que son de doble mente, doble alma. Sí, con un alma que tenemos. A veces andamos todos, imagínense dos. O sea, esas personas que tienen doble ánimo batallan. Pero batallan porque no han determinado hacer un cambio de verdad. Es decir, yo me determino a caminar por fe, punto. Y es un proceso, ciertamente, de crecimiento. Pero todo está basado en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 4, versículo 20. Ya sé, ahorita lo vimos en la comunión, pero eso no quedó grabado y es parte de la enseñanza, ¿sabía? Y aparte la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No pierda su lugar, si es muy tarde nada más vuelva ahí, no pierda su lugar en Santiago 4:7, porque vamos a estar viéndolo intercambiablemente por un par de minutos quizás. Ok, Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No pierda su lugar en Proverbios 4 y vaya conmigo ahora a Santiago 4. Vamos a estarlo viendo, como dije, intercambiablemente. Someteos pues a Dios, versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora usted y yo entendemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué más cerca lo podemos tener que en nuestro espíritu, en nuestro corazón? ¿Qué más cerca puede estar?
lo que este versículo en sí está hablando es que entre más usted y yo buscamos, hablando del versículo 8, entre más usted y yo buscamos del Señor, más conscientes nos hacemos de su presencia en nosotros. No puede estar más cerca que en nuestro corazón. Él vive aquí. Él ha hecho su morada en nosotros. Usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Sin embargo, para muchos hijos de Dios, esto es como, yo no sé ni cómo se oye la voz de Dios. Nunca han escuchado, no pueden discernir o no saben cómo, porque nunca han practicado esa presencia. Nunca han practicado cómo oír la voz de Dios. Entonces, cuando el versículo 8 de Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, no es que Dios esté lejos de usted. No, al contrario. Romanos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero entre más usted y yo meditamos la palabra, como vimos ahorita ahí en Proverbios, ahora vaya a Proverbios sin perder su lugar en Santiago. Hijo mío, está atento a mis palabras. Eso denota un estilo de vida. Eso denota algo que se hace constantemente, no ocasionalmente. No se busca la palabra solamente cuando hay un problema en nuestras vidas. Se busca la palabra porque es nuestra vida. ¿Entendió eso? Ok, el versículo 21 y en Proverbios. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y le repito entonces, esto se tiene que hacer constantemente, no ocasionalmente. No se busca la palabra solamente cuando está pasando una adversidad en su vida. Se busca la palabra porque es su vida. ¿Vio lo que dice allí? El 22 dice, porque son vida, la palabra de Dios, los mandatos de Dios son vida a los que las hallan. Pero para hallarlas tenemos que deliberadamente buscar lo que dice la palabra de Dios. Para encontrar lo que dice. Esta es nuestra herencia, hermanos. Y mientras usted y yo estemos ignorantes, mientras ignoremos lo que dice la palabra, no vamos a poder apropiarnos de lo que está escrito en su palabra, aunque nos pertenezca porque Jesús lo pagó por nosotros. Pero la fe se apropia de lo que Dios ya dio. Pero si usted no sabe qué es lo que Dios le ha dado, no va a poder ejercer fe sobre eso que Dios ya le dio. Amén. Así que esto es a propósito. Literalmente, cuando digo a propósito, me refiero a que usted literalmente va a tener que abrir su Biblia, ojearla, buscar, poner la palabra en su corazón, hablarla, confesarla, establecerla, sienta o no sienta. Segundo a los Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, no por sentimientos, andamos por lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores, eso es lo que usted y yo constantemente tenemos que estar poniendo en nuestro corazón, a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas. Precisamente porque lo que está pasando en su vida está sujeto a cambio. Va a cambiar conforme usted más firme se ponga en la palabra. Amén. No va a cambiar por arte de magia. No va a cambiar nada más porque sí. Va a cambiar porque usted se va a parar firme. Va a ser diligente en buscar la palabra, establecer la palabra en su corazón y va a decidir caminar en la palabra a pesar de. Porque esto es lo que cambia nuestras vidas, hermanos. Yo puedo ir con usted y darle una palmada y darle un abrazo y me gusta hacerlo. Y darle una palabra de ánimo. Pero, ¿qué pasa cuando usted se va a su casa y yo me voy a la mía? Usted no se va a llevar mis brazos. Y tal vez mis palabras se le olviden cuando el diablo viene otra vez a ponerle en su mente, a recordarle todo lo que ha pasado, todos los problemas, todas las circunstancias, todo el dolor, todo esto, todo lo otro. ¿Qué pasa entonces? Pero si usted pone diligencia en estar poniendo la palabra en su corazón, esto es lo que le va a traer vida. Y ya mi oración de acuerdo con usted va a sellar lo que usted ya ha establecido. Amén. El justo por su fe va a vivir. Por eso usted y yo tenemos que ir
caminando por fe, poniendo la palabra en nuestro corazón, porque la fe es la fuente de nuestra vida. Amén. Ahora, ¿cómo entonces, si nos volvemos a Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios? ¿Cómo me someto a Dios? Porque primero está someterse a Dios y luego resistir al diablo. ¿Cómo me puedo someter a Dios? ¿Cómo una persona se somete a Dios? Ahora, ¿qué tal que alguien venga y le preguntan a usted, un creyente de la palabra que tiene ya incluso años bajo la enseñanza de la palabra? ¿Cómo usted va a responder? ¿Qué usted le diría a una persona que viene y le dice, oye hermana, fíjese que estaba leyendo Santiago 4:7 y dice, someteos pues a Dios, pero Dios no está aquí, ¿cómo me someto a Él? O sea, si yo tengo mis hijos y yo les pongo un estatuto, les pongo reglas, les pongo disciplina, ellos ven que yo estoy ahí para ejercer esa disciplina hacia ellos, ¿cierto? Me ven ahí, hay una presencia física, pero a Dios no lo vemos. ¿Cómo sé cómo es o qué es someterse a Dios? ¿Qué usted contestaría ahora? No le estoy pidiendo que usted me diga a mí, pero usted medítelo en su corazón. Tal vez algunos dicen, ay santo, ni yo sé qué diría, ni yo entiendo qué es someterse a Dios. Está en el lugar correcto. Yo le voy a enseñar. Nos sometemos a Dios haciendo lo que dice su palabra, hermanos. Eso es someterse a Dios. Ahora, se lo pongo todavía más fácil, más descifrado, le puedo poner ejemplos. Nos sometemos a Dios orando. Él dice, orad sin cesar. Que tengamos una vida de oración así con el Señor. Porque ve, muchas de las respuestas a las preguntas o dudas que tenemos están del otro lado de nuestro tiempo de oración. ¿Sabía usted? Muchas de las respuestas a las dudas que usted tiene, qué decisión tomar, qué hacer, cómo hacerlo, están del otro lado de su tiempo de oración, están del otro lado de sus oraciones. ¿Me explico? Usted ora, usted declara la palabra, usted establece, usted pasa tiempo con el Señor, eventualmente va a venir la respuesta. Por eso se hace diligentemente, constantemente, no ocasionalmente. Congregándose, nos dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así me someto a Dios. Es súper fácil, como le dije hace un momento, ¿cómo me someto a Dios? Haciendo lo que dice su palabra. Pero ¿cómo? Ahí está, súper fácil, perdonando. ¿No dijo el Señor? Perdonad a los que os ofenden. Bendecid a los que os maldicen. Yo le llamo el reino del revés. Porque el mundo es ojo por ojo, diente por diente. El Señor es, si te dan una bofetada, ponle la otra mejilla. ¿Verdad? Perdona. Si alguien te odia, tú perdona. Si alguien te hizo mal, tú perdona. Pero es que el Señor en su gran sabiduría sabía, porque Él lo estableció así, que la fe iba a obrar por el amor. ¿Amén? Entonces, si usted camina por fe, asegúrese que también está caminando en amor, porque la fe obra por el amor. Gloria a Dios. Caminando en amor. Diezmando. ¿No dijo el Señor? ¿Amén? Ofrendando. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dice obligados. Cada uno dé como propuso en su corazón. Solamente le estoy dando unos ejemplos súper simples, fáciles, para hacer más sentido a lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Entonces pudiéramos decir así. Someteos pues a Dios orando. Someteos pues a Dios congregándose. Someteos pues a Dios perdonando. Someteos pues a Dios olvidando penas pasadas. Someteos pues a Dios caminando en amor. Someteos pues a Dios diezmando. Someteos pues a Dios ofrendando. Someteos pues a Dios levantando manos santas, como dice la palabra. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad qué fácil? Es fácil. Acercaos a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Qué dice Romanos? Vaya conmigo. ¿Qué es Romanos 10:8? 19 por ahí. A ver si me pones 18, por favor. 10:8. Ok, gracias. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La que sigue, mi amor, por favor.
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego, el que sigue. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Okay? Cerca de ti está la palabra, está en su boca y en su corazón. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entre más usted pone la palabra en su corazón, más consciente se hace de la presencia de Dios en usted. Entonces, más ligera va a ser la carga que está pasando. Usted va a decir, ¿por esto me estaba preocupando? ¿Cuántas veces? Levanten la mano y sean honestos. Aquellos de ustedes que después de haberse preocupado se solucionó el problema que estaba pasando. Tal vez no entendieron la pregunta. Después de que se preocuparon, o debido a que se preocuparon, se solucionó el problema. Aquí me estoy preocupando para que se solucione mi problema. No. ¿Verdad que no? No. No es a través de la preocupación. Al contrario, el Señor dice, echad sobre mí toda ansiedad. Echen sobre Él toda ansiedad, toda preocupación. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Parece que aquí nos vamos a quedar toda la enseñanza. Espero que no. Pero ¿verdad que estamos aprendiendo, hermanos? Amén. Si esto lo meditamos en nuestra casa, créame que todo lo vamos a empezar a ver a la manera de Dios. Y se los dice una persona que se preocupaba por todo. Yo era una persona súper, insegura, mega insegura, tímida, callada, retraída. Que uno de mis miedos era hablar enfrente de personas. Literalmente. Y todo eso cambió porque la palabra empezó a hacer cambios en mi vida, en mi corazón, porque yo diligentemente la empecé a poner en mi corazón. Amén. Entonces, si funciona conmigo, funciona con usted también. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Juan 14. Y vamos a ver el versículo 15. Cuando estaba en la prepa, usted ya me ha escuchado decir esto, mi primer clase en historia, nuestro maestro nos puso en un círculo a todos los estudiantes y nos dio un cuestionario, un papel que tenía ciertas preguntas. Las llenamos todas y la parte de abajo decía, escribe 2 cosas que no has podido hacer hasta ahorita. Yo estaba, ¿qué? Tendría 14, 15 años quizás. 13, 14 por ahí. Y me acuerdo todavía la ropa que yo tenía puesta. Hay cosas que el Señor como que guarda en nuestra memoria porque marcan nuestra vida. Las pone ahí porque luego las va a usar como un testimonio. Entonces estábamos todos sentados, todos los estudiantes. Y cuando llegamos a esa pregunta en específico, dije yo, ¿qué pongo? Hasta estaba como pensando qué poner. Bueno, me atreví, así como para no poner la primera, para que no se viera tan muy importante, que era la más importante, puse, no he aprendido a manejar un carro. Con 13, 14 años, o sea, ¿qué al caso? Realmente lo estaba poniendo como para restarle valor a la que de verdad me importaba. No he podido hablar frente a un grupo de personas o en público. Ese era lo que no había podido hacer entonces. Llegaba a las clases, literalmente, me buscaba la última silla, en la última fila, para hacerla menos obvia a los maestros. Y si el maestro o la maestra hacía alguna pregunta y yo sabía la respuesta, no levantaba la mano. No la levantaba porque no me gustaba, porque me sentía que todos me iban a ver, porque qué vergüenza, qué van a pensar de mí, qué pena. Eso se llaman ataduras mentales, que el diablo las usa para detener en usted y en mí el plan y el propósito de Dios para con su vida. Amén.
Así que busque eso. Luego vamos a hablar al respecto, porque yo sé que el diablo viene y hace estragos en la mente de muchos hijos de Dios, con ataduras mentales, pero tenemos un arma poderosa que se llama la palabra de Dios. Bien, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Punto. Así de claro era el Señor Jesucristo. Si me aman, hagan lo que dice mi palabra. ¿Dicen amarme? Cumplan, obedezcan lo que dice la palabra. Así es como demostramos que de verdad amamos al Señor, no nada más de palabras. Amén. Ahora váyase hasta el versículo 21. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda o actúa en ellos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y les dijo, el 23, váyase el 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Claramente está diciendo aquí el Señor, y lo estoy conectando a Santiago, porque estamos todavía viendo lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios, acercaos a Dios. Bueno, entonces aquí está, el que me ama, guarda mi palabra. Y el Señor Jesús fue muy claro y enfático en decir esto. Ustedes dicen amarme, entonces hagan lo que dice mi palabra. Así es como de verdad van a demostrar que me aman. Es como de verdad van a demostrar que están viviendo una vida piadosa, una vida conforme a la palabra de Dios. Porque hacen, cumplen, obedecen lo que dice mi palabra. Que es lo que dice Santiago, someteos pues a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Porque entonces es como vamos a poder resistir al diablo. Hermano, ¿cuántas veces ha pasado? Tal vez le ha pasado a usted que va a orar por una persona, incluso pueden venir sus hijos a decirle, mami, me duele esto, papi, me duele esto. Y usted, ve con tu mami que ore por ti, o usted ve con tu papi que ore por ti, porque el diablo inmediatamente, sí, vas a orar por él y en la mañana lo estabas gritando y lo estabas maldiciendo y te peleaste con tu esposo y te peleaste con tu esposa y le dijiste cosas que no debiste. Vas a orar por él y ahí todo el rencor que tienes en contra de esta persona, eso se llama condenación. Pero ve, como digo a mis hijos, si obedecemos lo que se nos pide, nos vamos a evitar de problemas. Amén. Entonces, si hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a evitar que el diablo venga a traer condenación a nuestra mente. Y evitar de hacer la obra de Dios. No poder orar ni por tu propio hijo o ni por usted mismo, porque usted siente, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo me va a funcionar? Y ese es el diablo diciéndole esto. Si en la mañana estabas enojado, si en la mañana estabas molesto, si mira lo que dijiste, esto, lo otro, no te va a funcionar. O ni ganas tiene de orar porque siente todavía ese coraje, ese enojo, eso que pasó, lo tiene presente ahí. Entonces son trampas que el diablo pone a los hijos de Dios. Cuando el Señor nos dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, para poder hacer o poner por obra la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes constantemente de lo que está en la palabra. Ponerla en nuestro corazón y estar, cuando quiere venir el enojo, usted dice, no, yo soy humilde, tengo un corazón apacible, tengo un espíritu apacible, la blanda respuesta aplaca la ira, Padre, te doy gracias que tu paz está sobre mí. Empieza a hablar la palabra, ¿no? I have a mixed spirit, un espíritu humilde, creo que es en español. Soy lento para la ira. Gracias, Padre, tengo tu paz. Medito mis palabras antes de hablar. Tengo lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Amén. En vez de hacer valer su opinión. Escuche para entender a la otra persona. No escuche para contender con la persona. Escuche para entender lo que esa persona está diciendo y espere su turno para hablar. Porque si uno quiere estar gritando encima del otro, el único que está ganando es el diablo. Porque donde hay celos y disensión, ahí hay toda obra perversa. Donde hay contienda, hay toda obra perversa. El único que está ganando es el diablo. Amén. Escuche, entienda, medite en su corazón. Y si la otra persona está en un error, usted con palabras de sabios, con lengua de sabios, Isaías 50, versículo 4, entonces va a poder hablar con esa persona.
Y el Señor le va a ayudar. Y si la otra persona está en rabia, en contienda, entonces usted retráigase usted mismo, hágase a un lado, no participe de ello. Sea sabio en cómo y cuándo. No permita que el diablo gane sobre usted, que le gane la paz, que le robe la paz en su casa. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser, dice la Biblia, no sé en cuál versículo está, si lo pueden buscar, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz o de luz. O sea, el mundo a veces se porta mejor que hasta muchos hijos de Dios. Y usted y yo tenemos la palabra, la luz de la palabra. Deje que el mundo actúe como quiere actuar. E incluso deje que algunos hijos quieran actuar, si quieren actuar como el mundo, pero no tiene usted que participar de ellos. Lucas 16:8, gracias. Amén. No conteste al necio conforme a su necedad. Aleluya. Qué bueno como el Señor nos habla. Amén. Nos corrige, nos dirige. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Así que, por eso dice el Señor, inclina tu oído a mis razones. Aleluya. No estudié la Biblia aquí. Aquí estoy, Señor, inclinando mi oído a tu razón. No, póngalas en su corazón. Háblelos usted mismo para que usted se oiga y fe venga a usted. Ok. Entonces estábamos en Juan viendo que el Señor nos está diciendo, el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Vaya ahora conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Y el versículo 13. Okay. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Okay. Así es como la mayoría o muchos hijos de Dios leen la Biblia de corrido. Pero preste atención, acuérdese que usted y yo tenemos que aprender a desmenuzar la palabra. Lea otra vez ese versículo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, este es Pablo hablando a los tesalonicenses, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, o sea, no como si Pablo la estuviera diciendo, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero hay puntos aquí que usted y yo tenemos que ser muy cautelosos en no permitir que se nos escapen. Porque Pablo le está dando gracias a Dios de que los tesalonicenses, dice, recibieron la palabra de Dios que oyeron de ellos. Y la recibieron no como si Pablo solamente se las estuviera diciendo, sino que de verdad la recibieron porque es la palabra de Dios, la cual actúa en ellos. Ahora mire cómo dice esta versión del inglés al español. ¿Lo tienes? Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros que creéis. ¿Qué es todo eso que dijo hermana Nubia? El punto es que la palabra se tiene que recibir, se tiene que creer para que entonces actúe eficazmente en nosotros. No que la palabra no sea eficaz, claro que es eficaz, pero para que en usted y en mí la palabra funcione eficazmente, se tiene que creer
O se tiene que recibir y se tiene que creer. Hace un momento yo le dije, sanidad siempre está disponible, pero no siempre es recibida. Ahí está, el Señor ya la dio, pero no todos la reciben, ya sea porque no todos creen. Tal vez están creyendo que es demasiado grande el problema o la enfermedad que tienen y no creen que lo que Jesús hizo es mayor o más grande que esa enfermedad. Entonces la palabra se tiene que creer, se tiene que recibir en su corazón, se tiene que creer. Y luego lo juntamos con lo que el Señor estaba diciendo en Juan, se tiene que actuar para que entonces sea eficaz en nosotros. Si la palabra de Dios dice que perdonemos a los que nos odian, a los que nos maldicen, no es nada más porque Él lo dijo por decirlo. Primero, porque hay un beneficio para nosotros en hacerlo. Porque cuando usted perdona, quita todo obstáculo del diablo. Como decía hace un momento, viene alguien y le pide que ore por ellos, no va a haber un obstáculo del diablo que va a impedir que usted desate la palabra con poder y autoridad de su boca y a través de la imposición de sus manos. Amén. Funciona la palabra. Y el Señor no nos pide que hagamos algo de lo cual no nos haya capacitado a través de su palabra o de lo cual no nos provea la capacitación divina para hacerlo, pero está en su palabra. Si Él nos dice que perdonemos es porque nos ha dado la habilidad divina de perdonar, es porque va más allá de nuestra naturaleza humana, porque no somos humanos como a veces decimos. Vivimos en un cuerpo humano, ciertamente, pero nuestra naturaleza es en el Espíritu. Entonces, en el Espíritu es donde el Señor nos ha capacitado para perdonar, pero lo hace a través de su palabra. Entonces, entre más usted dice, bueno, que perdone a los que me maldicen, o que bendiga a los que me maldicen, que perdone a los que me han hecho mal. Ok, entonces si dice que perdone es porque el Señor, así se medita la palabra, hermanos, es porque el Señor me pide que lo haga. Padre, ¿cómo lo hago? Entonces entra Él, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Pero busque del Señor. Acuérdese esto, grábese esto en su corazón. La palabra de Dios se tiene que actuar y se tiene que poner en su corazón, pero no es de casualidad. Tiene que ser a propósito. ¿Usted quiere que de verdad su vida cambie? Tiene que poner la palabra en su corazón. Y hemos aprendido que no es un tengo que, de qué pesar. No, si queremos ver bendiciones, si queremos ver manifestaciones, tenemos que poner la palabra en nuestro corazón. Pero es un tener de nuestra propia voluntad. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Y en vez de verlo como tengo que es, puedo poner la palabra en mi corazón. Tengo la habilidad divina de poner la palabra de Dios en mi corazón. Tengo la habilidad divina de perdonar, porque el Señor me ha dado esa habilidad. No me dejó solo, Él me ha prometido no dejarme y no desampararme. Entonces, si Él me dice que el justo por su fe va a vivir, es porque Él en su palabra, a través de su palabra, me ha capacitado para caminar por fe. Entonces, como usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, ¿qué cree que el Señor nos está diciendo? Busque la palabra, porque en la palabra está la respuesta a todo lo que necesitamos. Amén. Ya no se aferre a sus ideas. No, pues iré a la iglesia cuando quiera, cuando pueda, cuando todo se arregle en mi vida. Créame que el diablo se va a asegurar de que nada se arregle en su vida solo por el hecho de usted haber dicho, voy a ir a la iglesia cuando se arreglen las cosas en mi vida. No, al contrario, para que las cosas en su vida se solucionen, usted tiene que venir a la iglesia. Tiene que venir a recibir la palabra y no dejar de congregarse, acercarse al Señor. Amén. ¿Verdad que no se oye legalista esto? Amén, le están entendiendo, ¿verdad que sí? Están recibiendo. Gloria a Dios. Bien. Entonces, la palabra funciona en los que la creen y trabaja con efectividad. Es efectiva, de verdad que funciona. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si usted dice, bueno, y si la palabra no está funcionando en mi vida, ¿qué pasa entonces? Ya entendemos que no es Dios, porque Él nos dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea que Dios está lejos, no, entienda. Usted se acerca a la palabra, usted pone la palabra en su corazón, usted percibe más a Dios en usted. Eso es lo que se refiere cuando dice Él se acercará a vosotros, simplemente que usted se hace más consciente de su presencia. Y ahora Él empieza a controlar su boca, Él empieza a controlar su vida, Él empieza a controlar sus acciones porque usted está más consciente de Él en usted. Ahora, mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Usted sabe, así como vimos anteriormente en Job, que bueno, eso no quedó grabado en la enseñanza, pero por el bien, porque ya lo mencioné, voy a tener que verlo por el beneficio de las personas que van a ver o escuchar esa enseñanza después. Job capítulo 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Y vimos la otra versión que dice, enséñame y llena mis puntos ciegos. Y si he hecho mal, me detendré y haré lo correcto. Bueno, entonces aquí vemos en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Entonces, si usted dice, es que pues no sé, tal vez estoy fallando, pero no sé dónde. Entonces dice, vaya al Señor otra vez, vaya al Señor y pídale. Crea que el Señor le muestra en qué está mal, que el Señor le muestra lo que usted no está viendo. Si constantemente nos estamos examinando, y ve, muchas veces es muy sencillo determinarlo. ¿Verdad que usted sabe cuando está caminando en la carne? ¿Verdad que sabe cuando sus sentimientos le están gobernando y no al revés, no su corazón a usted? Ahí está, usted se está examinando.
Pero entonces si no cambiamos, una vez que nos examinamos y no hacemos lo que está correcto, dice la palabra, al que mucho conoce, mucho se le demanda. ¿Cómo entonces vamos a culpar a Dios por las consecuencias que puedan venirnos cuando usted y yo entendemos? Amén. Usted y yo sabemos cuando estamos fallando. Hay personas que le han dicho al pastor, pues no quería venir a hablar con usted, pastor, porque ya sabía lo que me iba a decir. Entonces nomás cámbielo. Ya, ¿verdad? Qué fácil. Pero igual, estamos divinamente capacitados para cambiar lo que esté en nuestras vidas. No tenemos que hacerlo solos, solamente necesitamos someternos al Señor y su palabra. Amén. Examínese entonces. Constantemente pregúntese, a ver, esto que hice no estaba correcto. Señor, me arrepiento. Cambio inmediatamente. Y si tienen que pedir perdón, perdone. Porque una vez que sale una palabra de su boca, se hace, tal vez usted tuvo una mala actitud con una persona, tal vez una mala acción, ¿ya? Una vez que salen, ya esas cosas o se olvidan o se perdonan. Ya no se pueden regresar. Ya sea que usted dijo una palabra hiriente, ya sea que la otra persona va a tener que olvidar o perdonar esa palabra, porque ya usted no se la puede traer así como tragar otra vez. Guarde su corazón. Eso es para todos nosotros. Amén. Gracias a Dios que la palabra funciona. Amén. ¿Verdad que sí? Claro que funciona. Ok, vaya conmigo, vamos a ver qué tanto podemos avanzar en el tiempo que nos queda. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Le he dicho que esto es un proceso, es un estilo de vida y que se tiene que hacer a propósito. Ok, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahorita vimos en 1 Tesalonicenses que la palabra se tiene que recibir y se tiene que creer. Esa es la semilla, la palabra de Dios es la semilla que se siembra en nuestro corazón. Entonces dice, yo planté, otra vez ese es el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, iban, predicaban la palabra, daban la palabra a las iglesias, a la gente que los recibiera. Y dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Okay? La palabra viene de Dios y viene en forma de semilla para usted y para mí. Por eso es tan importante que entre más ponemos la palabra en nuestro corazón, más crecimiento va a haber. Porque entonces cuando usted la recibe, usted cree la palabra, usted actúa en la palabra, Dios entra en acción en su vida y trae el crecimiento de la palabra. ¿Amén? Pero se tiene que plantar en usted. Su espíritu es el campo en el cual la palabra se siembra. Entonces, usted está en un ministerio es un ministerio de enseñanza. Voy a decirlo de esta manera, es un ministerio de palabras, que nos hablaba el pastor hace unos servicios. Escoge pues palabras de vida, ¿verdad? Escoge la vida, escoge palabras. Usted está en un ministerio de palabras, de la palabra de Dios. Entonces, lo que le quiero decir es que su corazón, su espíritu ha recibido semilla en abundancia, semilla de palabra. ¿Entendió eso? Se ha plantado, se ha regado, porque la misma palabra es agua que riega esa semilla que está en su corazón. Pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, pudiera una persona decir, yo no he visto tanto, ¿será culpa de Dios? Ok. Usted dice no, es verdad que no es culpa de Dios. Pero le voy a hacer esa pregunta entonces. Si alguien viene y le dice a usted, bueno, si yo dejara hasta ahorita aquí la enseñanza, que es posible que sí porque ya casi se acaba el tiempo, ¿cómo usted va a contestar esta pregunta? Si es Dios el que da el crecimiento, entonces, ¿por qué no hay tanto en mi vida? ¿Cómo usted va a contestarle a esa persona que tiene una inquietud, tiene una pregunta genuina, de verdad? O sea, viene con un corazón abierto y le dice, hermana, yo quiero ver un crecimiento, pero pues tengo tanto tiempo aquí en la palabra y no he visto el que quisiera, o el que yo considero que debería de tener.
Entonces, ¿qué es? No se ha recibido bien en el corazón. Se ha tirado, se ha dado la semilla de la palabra, pero no todos la reciben. Porque somos un campo y luego vamos a ver los diferentes campos. Amén. Entonces Dios no puede dar crecimiento si no se ha recibido la semilla. Se ha dado, se fija la diferencia, se ha dado semilla, pero no se ha recibido, no se ha creído. Entonces no puede el Señor dar un crecimiento, no puede venir un crecimiento, porque entra nuestra propia voluntad en decir, yo decido creer la palabra, yo decido ponerla por obra, yo decido, nadie me va a obligar. Así como usted decide, tiene la televisión y usted decide qué ver en la televisión. Usted decide ver una enseñanza que va a edificar su espíritu o ver todo menos lo que le puede edificar. Y no estoy diciendo que no vea películas o programas y demás, pero si usted es honesto con usted mismo, usted sabe qué es lo que ha estado entrando en usted, qué es lo que le ha estado influenciando. Y de eso vamos a dar fruto. Amén. El Señor me dijo, yo creo que fue como un mes antes de que se cerrara la frontera, ya que fue el 2020, ¿sí? Del 20. Practica más mi presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que practique más su presencia. Para mi carne era como, pero entendí que el Señor me capacita divinamente para hacerlo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que iba a tener que pasar más tiempo viendo lo que dice la palabra, más tiempo en oración, más tiempo orando en el Espíritu, más tiempo poniendo la palabra en mi corazón. Porque Él ya sabía lo que se necesitaba. Él ya sabía lo que venía. A muchos les tomó por sorpresa todo. A Dios no. Pero sí nos advierte, sí nos hace saber las cosas que han de venir. Entonces cuando Él me dijo, practica más mi presencia, y meses después tuvimos que empezar a estar yendo a Agua Prieta todos los lunes. Todos los lunes. Si yo no hubiese sido obediente, y eso para nada es una vanagloria, al contrario, estoy dando un testimonio. Si yo no hubiese sido obediente en practicar más la presencia de Dios, en pasar más tiempo en la palabra, en poner más y más la palabra en mi corazón, no hubiera habido un crecimiento en esto. No hubiera estado preparada para hacer todo lo que, la demanda que estaba ahora viniendo sobre nosotros. Amén. Entonces esto no es mío, el Señor me capacitó divinamente para hacerlo, para apoyar el ministerio, para apoyar al pastor, para apoyar a los hermanos que ahora no podían venir. Ahora llevamos la palabra. Porque hermanos, ¿sabe que no es nada más pararse detrás de un púlpito? Es una gran responsabilidad. Se está entregando la palabra que ahora ustedes tienen la responsabilidad de recibir o rechazar. Amén. Pero si usted la cree y la recibe y la cree, el Señor va a traer un crecimiento. Qué tremendo esto. Entonces yo creí esa palabra que el Señor me dio, que el Señor me dijo que yo hiciera. Lo empecé a hacer. Nos capacitamos en la palabra. Veo, el Señor me dijo, practica más mi presencia. No es como, ok, el Señor me dijo esto. Ahora sigue mi parte. Y el Señor trae el crecimiento en ello. Amén. Entonces, si usted no recibe la semilla, Dios no puede traer el crecimiento de ella o el fruto de ella. Y no es que la semilla no funcione. Claro que funciona. Funciona al máximo. Tiene el potencial del 100% de transformar su vida. ¿Entendió eso? La palabra de Dios tiene el potencial del 100% de transformar, de cambiar, de mejorar su vida. Pero usted tiene que recibirla. Usted tiene que creerla en su corazón. Gloria a Dios. Es un proceso.
Es algo que usted y yo tenemos que hacer a propósito, ser diligentes en hacerlo. Hermana Nubia se la pasó toda la enseñanza diciendo eso. Tenemos que entenderlo. Hermanos, hay demasiadas muertes. No quiere usted ser uno de ellos, solamente por no hacer lo que dice la palabra, cuando ni siquiera lo hacemos solos. El Señor está con nosotros, el Señor nos capacita para hacerlo. Toma un esfuerzo, ciertamente. Un esfuerzo. ¿De qué? Pero igual, el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Tal vez se tienen que levantar 15, 20 minutos más temprano para pasar tiempo con el Señor. O tal vez se tenga que acostar un poco más tarde. Pero esos minutos extras van a marcar la diferencia en su vida. Y se lo digo por experiencia, se los digo por testimonio, que esto de verdad funciona. Su mente va a cambiar. Su manera de pensar va a cambiar. Yo escuchaba a ministros que decían, en medio de la pandemia, el Señor hizo esto y el Señor trajo esto y el Señor hizo, ¡uy, qué tremendo! ¡Wow, gloria a Dios! Gloria al Señor! ¡Wow, qué tremendo! Y luego me puse a meditar en nosotros como ministerio. Dije, oye, espérame, también nosotros somos una iglesia, un ministerio. En medio de una pandemia, esto siguió adelante. Fuimos una de las muy pocas iglesias que nunca cerró sus puertas, ni un solo servicio. ¡Ay! ¿Cómo son de negligentes? No, al contrario. Es lo que más necesitamos, la palabra. El diablo vino en contra de las iglesias. Claro que lo hizo. Eso era su cometido, venir en contra de las iglesias para que los hijos de Dios no recibieran la palabra. Y proveímos lo que necesitábamos. Sanitación o como se diga. Y el pastor ha dicho, vino un policía porque personas se habían quejado que la iglesia estaba abierta y pues la pandemia y que esto y que el otro. Pero gracias a Dios que no se nos exigió que cerráramos. Nos dijo, solamente les recomendamos que mantengan distancia y que tengan el gel para sanitante y demás. Perfecto, gloria a Dios. O sea, que hasta las autoridades vengan y vean y el Señor respalde. ¿Cómo no serle agradecido? Luego empecé a ver, dije, wow, qué tremendo. El presupuesto siguió. No es porque ahora parte de la congregación ya no venía. Pues el presupuesto va a bajar. No, es el mismo. Y aquí estamos, hermanos. Aleluya. Y el pastor ha dicho, hemos orado por cantidad de personas que estaban infectados y de otras enfermedades. Y nosotros en casa sanos. Gloria a Dios. En medio de una pandemia el Señor nos exaltó, nos ha favorecido, porque hemos decidido creerle, porque hemos creído la palabra que ha sido plantada en nuestro corazón y el Señor ha traído un crecimiento. En medio de una pandemia vamos a empezar a viajar más. Dios mío, vamos a viajar más y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Ya no cabíamos en el pick-up del pastor, en el troque del pastor. Ahora Anthony tenía que ir enfrente porque él ya no cabía atrás con sus hermanas. Es un pick-up de cabina y media se llama, ¿no? Creo que sí es. O sea, tiene 4 puertas, pero no es cabina, no son doble cabina. Pues iba así, Anthony así. Entonces ahora tú vete enfrente, mijo. Y íbamos las 3 niñas, o 2 de las niñas y yo atrás y una en medio enfrente. 6. Ya se puede decir casi adultos. Y ahí vamos a viajar. 4 horas de ida a Phoenix, luego 4 hasta acá, y luego hasta Tucson, y luego de venida. Y llegábamos, nomás les voy a decir así, entumidos. Que nos bajábamos del carro y decíamos, ay, sí están vivas. Señor, gracias. Y no hubo ninguna queja. Mis hijas nada más me volteaban a ver. Yo, no digas nada. Sé agradecido. El Señor tiene algo grande para nosotros. Nuestra fidelidad y nuestra obediencia trae una recompensa. Yo hablo muchísimo con mis hijos acerca de ver lo bueno que es el Señor, acerca de cuidar actitudes de su boca, de qué hablan. Y cuando hablan algo que no está correcto, inmediatamente, hey, stop that, no más. Para eso,
Quita esa palabra y habla lo que dice la palabra de Dios. Y así soy con ellos, así soy con ellos. Y entonces en una ocasión íbamos para Agua Prieta precisamente, y una de mis hijas me dice, mami, ¿por qué somos una familia tan ocupada? O sea, ni siquiera digo, mami, ¿por qué tenemos que hacer todo eso? No, ¿por qué somos una familia tan ocupada? Le dije, porque el Señor nos ha visto fiel. Él sabe que puede confiar en nosotros. Y entonces ya les empecé a hablar con ellos y les dije, miren, pónganse a pensar. Y en ese mismo momento, o sea, yo me empecé a edificar con lo que yo misma estaba meditando y que estaba saliendo de mi boca. En medio de una pandemia, no tuvimos que cerrar la iglesia. A la iglesia no le ha hecho falta nada, gracias a Dios. Hemos seguido adelante. Usted ya ha escuchado al pastor, todo el equipo que se ha podido comprar. Tal vez queremos ver más avances, pero poco a poco, lo poco se va haciendo mucho. En vez de decir, apenas van con eso, es decir, hey, en medio de una pandemia, mira lo que hemos hecho. Entonces le empecé a decir a mis hijos, mira, en medio de todo esto, no nos hemos enfermado, no nos ha hecho falta nada en casa, no le ha hecho falta nada en la iglesia. Ya para entonces el Señor había proveído 2 vans de pasajeros. No 1, 2. Y no se deben. ¿Entiende eso? 2. Uno para el ministerio y otro para la familia. ¿Qué es para el ministerio? Él sabía lo que necesitábamos, pero fue nuestro corazón y fue nuestra boca el agradecimiento. Padre, gracias. Cada vez que salimos a carretera, oramos. Cada vez que volvemos, oramos. Cada vez que vamos a hacer algo, Padre, gracias. Vemos lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Y yo diciéndole eso a mis hijos, dice, mami, sí es cierto. Es cierto, no olvide ninguno de sus beneficios. Pare un momento y vea todo lo bueno que el Señor ha sido con usted. Y no se enfoque en lo que no tiene, enfóquense en lo que sí tiene y sea agradecido con ello, porque eso le va a llevar a más. Amén. Y aunque parezca poco, si usted es fiel en eso poco a poco, lo poco se va a ir haciendo mucho. Amén. Gloria a Dios. Es una actitud del corazón. Y el pastor y yo hemos decidido tener una actitud de corazón de agradecimiento hacia el Señor. Y es lo que le inculcamos a nuestros hijos. Tengamos o no tengamos ganas, nuestra carne se hace a un lado. Nuestro espíritu entra en acción. Tomamos acción. Ok, haz lo que tengas que hacer, hazlo agradecida. Mira, ve de aquí a unos años tú vas a poder dar un testimonio y decir, en el año 2020 y 2021 estuvimos yendo y viniendo y hicimos todo esto y el tiempo que dure, no sabemos ahorita de momento exactamente, sabemos que son cosas grandes, pero lo que el Señor va a hacer. Pero ustedes van a hacer testimonio en decir, dimos clases a los niños, cuidamos los niños de todas las partes que íbamos, éramos los que estábamos con los niños y crecimos en eso, crecimos en el equipo de multimedia, aprendimos muchas cosas, fuimos viendo todo lo que el Señor iba haciendo, fuimos creciendo juntamente con la congregación, fuimos creciendo juntamente con los planes del Señor, los proyectos. En vez de, ay, otra vez, ay, tenemos que ir otra vez, ay, esto, ay, lo otro. Hermanos, si las fuerzas son del Señor, nuestras fuerzas vienen del Señor. La habilidad que usted y yo podamos tener vienen del Señor. Sí, pero no hemos pasado tiempo a esto, no hemos hecho esto. Créame que el Señor va a traer una recompensa. Por eso hace creo que dos semanas dije, este equipo que ha estado trabajando diligentemente en apoyarnos en todo eso que hemos estado haciendo estos últimos 2 años, viene una recompensa tremenda para ellos. Créamelo. Y no es como para, a los demás. No, hermanos, estamos hablando de balanza justa. Pero todo tiene que ver con el corazón. ¿Qué corazón tiene usted hacia lo que está haciendo? La semilla que siembra, la siembra porque tengo que hacerlo o porque puedo hacerlo, porque me creo que soy un sembrador y el Señor trae una cosecha sobre esto. O ahora tengo que estar con los niños. Otra vez, esto es lo otro. Yo amo a los niños, amo que vengan y me den un abrazo, amo que me pidan, me pregunten, ¿cuándo nos va a dar clases? ¿Y cuándo va a ser con nosotros? Y esto y lo otro. Me gusta, me agrada, porque eso indica que mi corazón está en el lugar correcto. Porque puedo dar una enseñanza aquí y puedo estar con los niños. Los niños valen lo que valen ustedes, ¿saben? Mi tiempo es del Señor. Y lo que Él me pida que haga, eso voy a hacer. Si tengo que venir a hacer el aseo, lo hago con gratitud de corazón. Y lo he hecho.
Y el Señor es fiel y es justo. Yo aquí en ese ministerio he hecho prácticamente de todo, ¿sabía? De todo. Soy todóloga, sin título, todóloga. No, de verdad. Cuando comenzamos el ministerio, yo era la que escribía en los cassettes, a mano escribía el título de las series. Yo hacía las reproducciones. Luego el Señor proveyó una persona lindísima que se ha hecho cargo por años, desde el 2005 está Erika con nosotros, ¿verdad? Yo le enseñé a Erika y ahora sobrepasa. Digo, ¿qué es eso que estás haciendo? Ni al caso, ¿no? He estado en las cámaras. Por un año entero, cuando venimos a Douglas recién,